Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el evangelista Omar Escobar de la Iglesia Buenas Nuevas aquí en Tuxtla Gutiérrez. Estoy muy contento y muy agradecido que me hayan invitado para poder compartir con ustedes. Y bueno, primeramente vamos a comenzar. Ahora los temas que van a estar compartiendo con los niños van a ser muy importantes, ¿no? Y bueno, el principal motivo de nosotros compartir la palabra con los niños es que ellos puedan conocer a Jesucristo, puedan conocer a Dios. Y una vez que ellos conozcan a Dios, tener una vida respaldada por Él. Hoy en la mañana precisamente yo le comentaba a los pastores, al pastor Isidro en la comida, que yo vi una noticia, no sé si ustedes la vieron en Facebook, de un niño de Perú de 10 años que se suicidó. Él se suicidó hasta hay un video, ¿no? Que él graba como despedida. ¿Por qué él se suicidó? Porque sufría maltrato, sufría bullying. Entonces, cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, más nosotros, ¿no? Que estamos grandes, ¿no? Ya de edad, batallamos, ¿no? Para poder lidiar con todas y cada una de las situaciones. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, yo les explicaba, ¿no? Cuando nosotros tenemos un equipo, ¿no? Celular. Yo tengo un iPad que está bloqueada por iCloud, pero hay una manera de poder utilizarla sin necesidad de pasar el bloqueo de iCloud. Pero esa iPad, mientras yo no la conecte a internet, no me sirve más que para hacer un pisapapeles. Pero el iPad, ¿no? Cuando yo la conecto a la red, a internet, me puede dar muchísima información, ¿cierto? Muchísima información, infinidad de información. También cuando nosotros tenemos nuestro celular pasa lo mismo. Si yo tengo mi celular y no lo tengo conectado a internet, solamente tengo los 128 gigas que tiene de memoria mi teléfono. Pero si yo este celular lo conecto a internet, va a tener mucha información, una información que parece ser infinita, ¿no? Por más que yo busque, voy a un servidor, voy a otro servidor, voy a otro servidor y descargo muchísima información. Así de la misma manera cuando nosotros conectamos nuestro corazón con Dios, cuando conectamos nuestro corazón con Dios, obtenemos la sabiduría de Dios. Entonces, al obtener la sabiduría de Dios, mucha información, ¿no? Está dentro de nuestro corazón. Muchas cosas, ¿no? El corazón de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, eso fluye. De la abundancia del corazón, habla la boca. Durante este estudio que vamos a estar teniendo, a mí me gustaría que todos participen. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que hacer, pueden levantar la mano o pueden pedir la palabra. Con todo gusto yo voy a poder y voy a responderles, porque para eso vengo, para apoyarles, para resolver también sus dudas y bueno, compartir un poco con ustedes la palabra. Miri, un favorzote, no sé si me podrías prestar el índice nada más, la hoja del índice. Creo que es ese. Es que se me pasa. De todas maneras, este estudio lo voy a estar grabando y por ahí no sé si lo suba a YouTube o se los pueda facilitar para que cualquier duda lo puedan volver a ver, ¿ok? Bueno, primeramente, vamos a ver el primer tema. ¿Todos tienen sus hojas o tienen su material para que puedan ver el temario? También, por favor, es importante que los que puedan anotar, anoten, porque ahí van a surgir también las dudas y van a surgir las preguntas. Si nosotros no anotamos, rápidamente perdemos la concentración y nos vamos hacia nuestros pensamientos. Empezamos a pensar, ¿no? Ay, y si dejé prendidos los frijoles, ¿no? Y si se está el niño, ¿no? La niña, el hijo, la hija. Entonces, concentrémonos, ¿no? Anotando y bueno. Bueno, primeramente, el primer tema, para ver si todos estamos en la misma sintonía.
Me gustaría que leyeran, ¿no? ¿Cómo se llama el primer tema? Alguno de ustedes, por favor. Sí. Ah, ya lo aprendí. Confío en Dios. Así es. El primer tema se llama Confío en Dios y es la historia bíblica de Josué capítulo 3. Cuando nosotros hicimos aquí la capacitación en Tuxtla, para mí fue más fácil. A mí no me gusta casi en Zoom porque siento que no tenemos la misma interacción. Pero bueno, yo voy a leer Josué capítulo 3. Vamos a leer Josué capítulo 3 desde el versículo 1. Y tiene como título El paso del Jordán. ¿Todos ya lo tienen? Vamos a leer. Dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes, perdón, de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová hizo a Josué desde este día, perdón, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener entendidos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a compartir? Nosotros vamos a compartir la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a compartir, ¿qué tenemos que saber? Lo que vamos a compartir, ¿cierto? Un ingeniero, yo estudié ingeniería civil. Un ingeniero civil, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No va a construir? ¿Va a edificar? ¿Va a hacer algunos estudios de ingeniería?
estudios de mecánica de suelos, estudios del concreto, estudios de muchos estudios relacionados a su rama. Entonces, el ingeniero civil, ¿qué estudia? Tiene que saber sobre el espacio, sobre el cielo, sobre las estrellas. ¿O el ingeniero civil tiene que saber de mecánica? No. El ingeniero civil tiene que saber las propiedades de los materiales, para qué se usa el cemento, para qué se usa la grava, para qué se usa los diferentes materiales que se utilizan en la construcción. También nosotros cuando vamos a compartir la palabra, ¿qué necesitamos saber? La palabra, ¿cierto? Por eso es importante que todos nosotros, antes de compartir, tenemos que leer la palabra de Dios. En este tiempo que nosotros vamos a compartir con los niños, ahora, ¿no? Para los niños es un poco más difícil captar la atención. Los primeros 20 segundos que nosotros estamos frente a los niños, si nosotros no alcanzamos a captar su atención en esos 20 segundos, los vamos a perder por completo. Entonces es importante, 1, dominar la historia. 2, saberla contar con ademanes, con ejemplos, querer sorprenderlos, ¿no? Yo creo que esa parte, no sé, a lo mejor ya la han hecho, ya la tienen un poco desarrollada. Entonces, yo nada más quiero abundar esos comentarios, ¿no? Tratar de captar la atención de los jóvenes. Nosotros, como vamos a compartir la palabra de Dios, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Química? ¿Física? No, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que dominar 101% la palabra de Dios, sabernos la historia al revés y al derecho, por llamarle así de esta manera. Entonces, si nosotros dominamos la historia, rápidamente podríamos, ¿no? Hablar con los chicos, transmitir el corazón de Dios. Hermanos, ¿para qué se escribió la Biblia? La Biblia Dios la escribió para transmitirnos su corazón. Si ustedes leen en el libro de Génesis, Dios cómo dijo, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Por qué Dios habló? ¿Por qué dice y dijo Dios? Porque sabía que más adelante habría espectadores. En ese momento no había absolutamente nadie en la tierra. Solo estaban Dios y Jesús. Entonces, Dios y Jesús estaban, ¿no? Pero al principio, como dice, y dijo Dios, hágase la luz. Al principio estaba solamente Dios. Después, cuando dice, hágase la luz, hace a Jesús. Pero bueno, ese es otro tema que después quiero compartir con ustedes. Pero entonces, Dios dice, ¿no? La palabra de Dios habló. Entonces, a nosotros Dios nos permite la palabra para poder conocer su corazón. Y dijo Dios, y habló Dios, y vio Dios que era bueno. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que dominar es la historia de la palabra de Dios, para nosotros poder transmitir el corazón. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a compartir, mínimo, escuchen bien, mínimo 10 veces tienen que leer la historia. Para yo poder ofrecerles esta capacitación, yo leí esta historia alrededor de 30 veces. ¿Por qué? Porque yo tengo que dominar esta historia para poder transmitir a ustedes. Entonces, ¿cuál es el corazón de esta historia? No tengo mucho tiempo, solamente voy a compartir el corazón de la historia. ¿Cuál es el corazón de la historia? ¿Cómo se llama el tema? Confío en Dios. Pero ¿nosotros verdaderamente confiamos en Dios? Para nosotros poder confiar en Dios, imaginemos, ¿no? Nosotros en algún momento tuvimos un papá, un familiar o alguien que nos hizo una promesa. Entonces, cuando nos hacen esa promesa, confiamos en la persona. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, esta persona me prometió. Entonces yo confío, Él me va a dar, Él me va a traer porque Él me prometió. Entonces, para nosotros poder confiar en Dios, necesitamos que tener una promesa. ¿Ustedes se dieron cuenta en esta lectura que Dios le dio una promesa a Josué? ¿Se dieron cuenta, sí o no? Contesten, por favor.
¿Se dieron cuenta de que Josué le dio una promesa, de que Dios le dio una promesa a Josué? ¿Sí o no? ¿No? Vamos a leer. Capítulo 3 de Josué, desde el versículo 7. Josué 3:7 dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le dio una promesa: desde este día comenzaré a engrandecerte. Esa es una promesa de parte de Dios, pero la promesa sigue. Vamos a continuar leyendo. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Entonces, ¿qué está diciendo Josué? El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de nosotros en medio del Jordán. Si en este momento yo les digo, no sé si ustedes conocen un gran río, ¿no? No sé si ustedes allá en Guadalajara conozcan un río o un gran río, o cerca de Guadalajara o de donde ustedes estén haya un gran río. El lago de Chapala, dice la pastora Malú. Entonces, para que si yo les digo ahorita: ustedes van a pasar en medio de este gran río, no sé, el lago de Chapala, y van a pasar, ¿no? En medio. Si el río está muy hondo, ¿qué van a decir? No, ¿cómo creen, no? No, eso es imposible. Pero Dios le dio la promesa a Josué. Dios le dio esa promesa a Josué, la cual decía: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dios le dio la promesa a Josué de engrandecerle. Dios le dio la promesa a Josué de que por medio de él se iba a dar cuenta todo el pueblo de que él estaba con Jehová, con Dios. Entonces, si yo les digo, ¿no? Van a pasar en medio del gran río, ¿ustedes qué dirían? No, no, ¿cómo creen, no? ¿Cómo creen? ¿Cómo voy a pasar si, o bueno, me va a prestar un barco? ¿Me va a prestar una lancha? ¿Me va a prestar algo para yo pasar? No, ustedes van a pasar sin necesidad de una lancha, caminando van a pasar. Entonces, el pueblo, ¿qué hubiera pensado en ese momento? Yo creo que Josué no tiene la razón. Yo creo que Josué está mal. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros nos conectamos con el corazón de Dios, cuando nosotros nos conectamos con la palabra de Dios, nosotros empezamos a adquirir la sabiduría de Dios. Nosotros obtenemos la sabiduría de Dios. ¿Cómo es esto? Como yo les platicaba del ejemplo, un teléfono está limitado por los 64, los 128, los 256 o los 512 gigabytes de memoria que tenga. Pero cuando se conecta a Internet, tiene infinidad de información. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, Dios nos da la capacidad de pensar aún más de lo que de nuestra capacidad. Imaginemos en esta historia, ¿acaso
las grandes ciudades, los grandes pueblos, ¿no se construyeron junto a ríos? Entonces, ¿qué daba, no? Si cruzaban del otro lado, si se quedaban de este lado, ¿qué más daba, no? Entonces, ¿por qué hay que cruzar? ¿Por qué hay que cruzar? Dios les estaba permitiendo también esta parte para que pudieran conocer a Dios, o sea, para que lo pudieran conocer, para que supieran que Josué era profeta y para llevarlos, ¿no? Para meterlos a la tierra prometida, para poder cumplir su promesa. Vagamente podríamos pensar, pues ya está bien, ya él ya perdón, se está grabando, no sé por qué. Ya él ya esta persona, ¿no? Ya estas personas pudieron haber habitado ahí, pero, pero no lo hicieron. Creyeron a la promesa de Jesús, de Dios por medio del profeta. Y entonces avanzaron. Y una vez que creen a la promesa y avanzan, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo en el versículo 14 de Josué. Vamos a irnos un poco más rápido. Josué 3:14, por favor. Dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las aguas que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cómo pasó el pueblo de Israel? En seco. Pasó en seco. Entonces, hermanos, hermanas, ¿nosotros confiamos en Dios? ¿Ustedes confían en Dios? ¿Sí? ¿Ustedes creen a su promesa? ¿Sí? ¿Ustedes tienen fe? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la fe? ¿Cuál es el fin de la fe? ¿Ustedes saben cuál es el objetivo y el fin de la fe? Muchos pensarán, que Dios me ayude económicamente, que Dios me dé paz, que Dios me dé sanidad, que Dios me dé tantas cosas, ¿no? Que nosotros pensamos y queremos que Dios nos dé. Pero el objetivo de la fe está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 9. ¿Cómo dice? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestras almas. Entonces, cuando nosotros vemos, el objetivo, el fin, la razón de la fe es la salvación. Pero entonces, ¿todos nosotros creemos a la salvación de Dios? Ay, nadie me contestó. ¿Todos nosotros creemos a la salvación de Dios? Si yo les digo, ustedes son justos, ustedes son santos, ustedes son perfectos, ¿me creerán? ¿Ustedes no tienen pecado, me creerán? ¿Sí o no? ¿Me pueden decir así o me pueden decir así?
con toda confianza. ¿No? Sí. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si ustedes me preguntan a mí, ay, usted me está hablando de ser justo, de ser santo, de ser perfecto, de la salvación, pero la Biblia dice que no hay justo. Pero entonces si decimos que confiamos en Dios, es porque creemos a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Confiamos en Dios y entonces creemos a la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver dónde hay esos versículos que a nosotros dice que somos justos, que somos santos, que somos perfectos. Vamos a leer. Sí, ¿no? Bueno, permítanme, es que está lloviendo aquí. Nos vamos a mover. ¿A dónde sería pasar allá? Bueno, entonces quedamos que nosotros confiamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso tenemos fe. Pero les preguntaba, ¿ustedes son santos? ¿Ustedes son justos? ¿Ustedes son perfectos? ¿Qué me decían? No, pero sí confían en la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, yo estoy proyectando aquí la letra, pero traten todos de tener su Biblia para poder entender todos, ¿no? De qué se trata. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 20, por favor, hermanos. Todos con sus Biblias, por favor. Aquí está Romanos capítulo 3, versículo 20. Si lo tienen, voy a leer. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que por las obras de la ley ustedes son justificados, ¿sí o no? No, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el ser humano confía en Dios, pero quiere justificarse por las obras de la ley. Entonces confía en Dios porque no está creyendo a su palabra. Como dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Algo que nosotros debemos de entender y algo que siempre, ¿no? Nosotros debemos de saber, la Biblia se contesta con la misma Biblia. Y también todos todas, o sea, este tipo de palabras, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, no solamente viene una vez, vienen a veces dos, a veces tres. Vamos a leer Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están
bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una pausa. ¿Ustedes cumplen todas las cosas que están escritas en el libro de la ley? ¿Sí o no? ¿Ustedes cumplen? Entonces, si ustedes quieren estar delante de Dios por medio de la ley, ¿cómo dice? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿La ley justifica? ¿Por la ley uno se justifica delante de Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿yo cómo obtengo la justicia de Dios? Vamos a regresar a Romanos 3:21, por favor. Dice, ¿lo tienen? Ah, ¿lo tienen? Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿te prestas tu teléfono? Imaginemos, ¿no? Imaginemos, yo tengo aquí dos teléfonos, ¿no? Tengo aquí dos teléfonos. Tengo este y aparte tengo este. Entonces, ¿qué quiere decir? Volvemos a leer Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley, ¿qué reclama? La ley reclama mi propia justicia, pero la justicia de Dios es otra. Imaginemos, ¿no? Cuando nosotros somos acusados ante algún jurado, cuando nosotros nos queremos representar a nosotros mismos, ¿qué decimos? Yo hice y yo no hice esto, pero hice esto otro. Pero cuando alguien más nos representa, ¿cómo contesta? Mi cliente dice que hizo así. Mi cliente hizo esto. O sea, una justicia es aparte de la otra. Entonces, dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, supongamos que esta es la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Podemos entender, hay dos, ¿cierto? Oh, gracias. Entonces, dice, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Viene por medio de la fe. ¿Y se acuerdan cuál es el objetivo de la fe? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El objetivo de la fe es la salvación. Obteniendo pues el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Espero que estén anotando todos los versículos. Eso está en Primera de Pedro 1:9, ¿ok? Vayan anotándolos, no se me pierdan. Entonces, versículo 22 de Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Hay una palabra clave, creen, creer en Él. ¿En quién? En Jesucristo, porque no hay diferencia. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra clave, creer, ustedes han escuchado esta palabra que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 de Juan 3. Todo el que cree, en él cree, no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo quisiera que uno de ustedes me dijera, ¿a qué vino Jesucristo? El que quiera, que abra su micrófono. ¿A qué vino Jesucristo?
¿Nadie sabe? No tenemos mucho tiempo, por eso alguien que me conteste, ¿a qué vino Jesucristo? Amén, el hermano Alejandro, a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Amén, así es. Esta es la obra de Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver, hay una palabra que es muy clara, ¿no? En la Biblia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ustedes creen a la palabra de Dios? ¿Ustedes confían en Dios? ¿Seguros? ¿De verdad? Dice, he aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Mi mano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hay pecado en el mundo? ¿Sí o no? ¿Sí hay pecado? Entonces, ¿por qué dice esto la Biblia? ¿La Biblia se equivocó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imaginemos, ¿no? Yo tengo aquí mi celular y el hermano Alejandro viene y me lo quita. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo o no lo tengo? Entonces, ¿por qué nosotros seguimos creyendo que hay pecado? Si dice la Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo quitó o no lo quitó? ¿Sí o no? Contéstenme. Yo quiero ver sus reacciones porque de esto depende que ustedes atrapen a los niños. Tienen que conocer la historia de la Biblia. Por eso me interesa que todos ustedes me contesten. ¿Sí o no? Sí lo quita, ¿verdad? Pero ¿por qué seguimos pensando? Todavía hay. Ah, porque nosotros o no conocemos o no creemos, porque hay dos. Una parte es creer y otra parte por no conocer. Hay dos formas en las que nosotros podemos tener el pecado, porque ¿saben cuál es el pecado? Si saben cuál es el pecado, me van a decir no matar, no robar y todo eso, ¿no? Que las cosas malas, pero esos son frutos de la carne. El pecado es solo uno. Vamos a leer San Juan capítulo 16 versículo 3. Rapidísimo, vamos. No, dije 16, 16. Juan 16, versículo 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Lo pueden hacer así. Vamos rápido. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 16, 8 y 9, por favor. Hasta ahí. ¿Cuál es el pecado? Alguien que me diga cuál es el pecado. ¿Nadie sabe? Lo acabamos de leer. ¿Me lo podría leer, por favor, hermano, de nuevo? Hermana. ¿Cuál es el pecado? Exactamente. No cree. Ese es el pecado. Vamos a leer rapidísimamente Romanos 5:16. Romanos capítulo 5, versículo 16. Si lo tienen, voy a leer. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuántos pecados? Un solo pecado para condenación. ¿Y cuál es ese pecado? No creer. ¿Sí me captan todos? ¿Sí estamos en la misma sintonía? El pecado es no creer. No creer que ¿qué? La promesa de Dios. ¿Saben? Vamos a leer el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Dice, si lo tienen voy a leer, dice, porque he aquí aquella piedra en que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿En cuántos días? En un día. ¿Cuándo cuándo Dios quitó el pecado de todo el mundo? Cuando Jesucristo murió en la cruz. ¿Quieren volverlo a leer en otro versículo? Vamos a leer Isaías 53. Dice, Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Si lo tienen, voy a leer. Perdón, se me seca muy rápido la garganta. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Me están siguiendo? Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién estaba hablando aquí? De Jesucristo. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo fue? ¿Ustedes estuvieron ahí cuando Jesucristo murió? ¿Sí o no? ¿Ahí estaban cuando Jesucristo fue crucificado? ¿Ahí estaban cuando Jesucristo fue llevado a la cruz? No. Pero cuando Dios transmitió el pecado de todo el mundo en Jesucristo. Se las voy a platicar bien rápido por la falta de tiempo, pero dice, anteriormente estaba el tabernáculo. En aquel tabernáculo se llevaban las ofrendas para el perdón de pecado. Había 4 tipos de ofrenda. Ofrenda por el sacerdote, ofrenda por el jefe de la tribu, ofrenda por todo el pueblo y ofrenda por el hombre común. Entonces las personas iban y llevaban ya sea que un becerro, un borrego, una vaca, un palomino, lo que estuviera dentro de sus posibilidades. Entonces, llevando el sacrificio, ¿saben qué hacía la persona para pasar los pecados? Ponía sus manos sobre la ofrenda. Imaginemos, me voy a parar, ¿eh? Imaginemos, miren, aquí está este. Imaginemos que este es el cordero. Entonces venía el sacerdote y ponía las manos, o el que llevaba para hacer la expiación, ponía las manos sobre el becerro, sobre el borrego, sobre el palomino, para pasar los pecados. Entonces, cuando le ponía las manos, pasaba el pecado al animal, y el animal era degollado, y el animal moría
por los pecados. Entonces, ¿en qué momento nosotros pusimos la mano sobre Jesús para pasar los pecados a Jesús? Cuando Juan el Bautista le bautizó. Juan el Bautista era descendiente de los sacerdotes de Aarón, por medio de su mamá y por medio de su papá. Zacarías, su papá y su mamá Elizabeth. Entonces, Juan el Bautista puso la mano sobre Jesús para bautizarle. En ese momento, Juan el Bautista era parte del sacerdocio de Aarón. Entonces, Juan el Bautista pone la mano sobre Jesucristo. En ese momento, todos los pecados pasan a Jesús, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba o que iba a quitar y que quitó el pecado del mundo. ¿Quién? Jesucristo. Por eso dice la Biblia, en Él cargó nuestros pecados, nuestros dolores. Él fue el que cargó. Él fue el que cargó. ¿Cuándo? Cuando Juan el Bautista puso sus manos sobre Él. Transmitió el pecado. Entonces Jesucristo, ¿no? Todos sabemos, vino a morir por el pecado. Todos lo sabemos, pero no todos lo creemos. Porque si yo le pregunto, ¿usted tiene pecado? ¿Cómo me dice? Sí, pero ¿el pecado cuál es? El pecado es no creer. Entonces, si no cree, lógicamente tiene pecado. Hay dos tipos de pecado. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Si lo tienen, voy a leer. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿cómo dicen? Pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿Saben cuál es ese pecado de muerte? No creer. No creer. Ahora ya le pueden encontrar sentido a estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que ha creído no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en la sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Conocen la voluntad de Dios? Juan 6, libro de San Juan 6. Versículo 39 y 40. Hasta ahora me aviso unos 10 minutos antes de que ya no tenga tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Ok. San Juan capítulo 6 versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creer, creer, creer. Ahí está la clave. Vamos a regresar a a Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Dice, ¿lo tienen? Voy a leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que ¿qué? Creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo dice?
¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecaron, todos están destituidos. Todos pecaron, todos destituidos. No hay nadie que se salve. 24. Pero ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes son justificados? ¿Sí o no? Me acaban de decir que ustedes creen a la promesa de Dios. Me acaban de decir que ustedes creen a Dios. Me acaban de decir que ustedes creen a la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Saben qué es la gracia? ¿No saben? ¿O sí saben? La gracia es un regalo inmerecido. Y dice, es un regalo. Y dice, gratis. Entonces dice, te lo estoy dando gratis, gratis. Te lo estoy regalando gratis, gratis. Te lo estoy regalando gratis. ¿Mediante quién? La redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Su sangre, la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Limpia, quita el pecado. Versículo 25. Para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los pecados que ya pasaron y los que van a pasar, ya Jesucristo los limpió. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el alfa y el omega, principio y el fin. Después, cuando tengamos un poco más de tiempo, vamos a ver cómo Jesucristo está desde Génesis 1:1. Entonces, nosotros dice la Biblia que somos justos. ¿Ustedes son justos? ¿No? Nadie me contesta. ¿Ustedes son justos? Los hermanos que dice Armando López, ¿son justos? Todavía dudan. ¿Seguros que creen a la palabra de Dios? Vamos a seguir leyendo. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo dice? En esa voluntad somos santificados. Los hermanos de Guadalajara, ¿cómo dice? En esta voluntad somos santificados. ¿Somos santificados? ¿Sí o no? Amén. Porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Dice, ¿mediante quién somos santificados? Mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez. ¿Para cuánto? Para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por los pecados, ¿cuántas veces ofreció el sacrificio? Una sola vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ustedes delante de Dios son perfectos? Los hermanos de que dice Armando López, no se me distraigan. Los veo muy distraídos. Contéstenme, ¿ustedes son perfectos? Pero, ¿qué dice la Biblia?
porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Se quedan viendo así con cara ¿de verdad? Por eso les digo, tengan sus Biblias a la mano. ¿Su Biblia dice lo mismo? ¿Sí? Sí, la hermana Rosy dice que sí. No sé, la hermana Marifer. ¿Sí? ¿Su Biblia dice lo mismo? Entonces, ¿cómo? ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? Entonces, ¿son perfectos? Dicen que no. Entonces, la palabra de Dios miente. Léanlo, a ver. Analícelo, medítelo. Sí, esto sí es poco tiempo, pastor. La verdad, ese día sí me... Sí. Entonces, vamos a ver, ya para casi terminar, Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Si lo tienen, vamos a leer. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. Entonces Jesucristo, por medio de la cruz, clavó esa acta de decretos que dice, que había contra nosotros y que era contraria a nosotros, que nos hacía no estar lejos de Dios, que nos hacía estar separados de Dios. Pero Jesucristo fue ese Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Entonces, ya para terminar, Hebreos 10, 17. Hebreos 10, 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a explicarlo sencillamente. Cuando nosotros vamos con la señora de la tiendita de la esquina y le quedamos a deber 1,000 pesos de mercancía, ¿no? De repente, como no nos queremos acercar, ¿no? A la señora de la tiendita de la esquina. ¿Por qué? Porque una, le debemos. Dos, no nos va a gustar que nos esté cobrando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta, no pasamos por enfrente. Pero si de repente un amigo familiar que nos ama mucho y nos quiere va y paga por esta deuda, ¿qué va a pasar? Ya la deuda no va a existir, ¿cierto? Ya la deuda ya no va a existir, pero nosotros no lo sabemos.
Nosotros no lo sabemos y no lo podemos, y si no lo sabemos, no lo podemos creer. Entonces, cuando vamos con la señora de la tiendita a querer pagar, ¿qué nos va a decir? Ya está pagado, ya está pagado. Pero nosotros, ¿qué vamos a decir? No, yo le quiero pagar, ¿no? No, yo le debo. Fíjese, acuérdese, fíjese bien ahí donde la anotó en su libretita. Pero la otra persona ya pagó. Entonces, Dios en Jesucristo ya pagó. Pero ¿cuál es el problema? No alcanzamos a ver esa justicia de Dios. Para que se queden con tarea, van a estudiar, ¿no? Romanos 3:21 y Hebreos capítulo 10, todo el capítulo completo. Y de esa manera ustedes van a poder como ver, ¿no? Cómo Dios nos justificó por medio de Jesucristo. Espero que no sea la última vez que nos veamos, que la próxima podamos platicar un poquito más. Solamente pudimos hablar sobre un tema, pero cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, ese tema de puedo enojarme es sencillo. El tema de Dios me restaura es sencillo, porque a pesar de que me enojo, a pesar de que tengo dificultad, a pesar de que caigo en tentación, ¿no? Pero, eh, pero Dios ya pagó por eso. Y el tema de mi identidad en Cristo ya es lo que me define. ¿Quién soy yo delante de Jesucristo? O sea, ¿quién soy yo delante de Dios en Cristo? Ya no soy una persona desconocida para Dios, sino que soy adoptado por Dios como hijo. Vamos a leer Romanos para poder dejar un poquito en claro esos temas. No voy a tardar mucho. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero eso es el espíritu por medio de Jesucristo. Entonces, bueno, yo hoy quisiera compartir esa parte, ¿no? Y la parte de ser un influencer, una vez que yo entiendo la justicia de Dios, una vez que yo entiendo la palabra de Dios, una vez que creo a la palabra de Dios, seguir compartiendo esta palabra con mucha fuerza y con mucha esperanza de que muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes van a recibir y van a predicar este precioso evangelio. Amén. Nosotros, ¿por qué compartimos con las personas? O nosotros, ¿por qué compartimos con los niños, con los jóvenes, con quien sea compartimos? Porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Como hijos de Dios, predicar el evangelio para que muchas personas puedan ser libres del pecado. Muchas personas pueden ser libres por medio de Jesucristo. Amén. Yo estoy muy agradecido porque me permiten compartir con ustedes y no sé si la pastora vaya a decir algo. Ok, pastora, sí, sí. Voy a- no le escuchan ahorita porque voy a quitar mi audio. Ya puede usted.